Los protagonistas de la noticia en Notimundo. 19:07. De este momento hacemos contacto con el doctor Diego Ordóñez, consejero presidencial, para hablar sobre este tema que ha causado también reacciones a nivel nacional a propósito del desmentido por parte de Colombia sobre la compra del avión ecuatoriano, el Legacy, que supuestamente había sido vendido. Doctor Ordóñez, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. Bueno, hemos escuchado durante estos 2 días al ministro Cueva, también al presidente de la República, Guillermo Lasso, referirse a esta venta del avión Legacy. Se había dicho inclusive el monto de los $8 millones. El desmentido no ha tardado en llegar en estas últimas horas por parte del comandante de la Fuerza Aérea de Colombia y también por parte del presidente de la República de Colombia. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿A quién le malinformó al presidente de la República? ¿A cuál presidente de la República? Porque hay 2 implicados en este hecho. Al nuestro, porque el nuestro inclusive ha desmentido ya, o sea, ha rectificado lo dicho. No, el presidente Lasso no ha rectificado lo dicho. El presidente Lasso ha dicho que el avión estaba vendido, que había un proceso de negociación, había un precio e incluso se había definido un destino para esos recursos, que tenía que ver con la repotenciación de equipo militar en la línea que se ha planteado el presidente respecto a la agenda de seguridad. Y por eso yo le preguntaba hace un momento a cuál presidente es que el mal han informado. Y no, el presidente Lasso no está mal informado. Él ha expresado lo que consta de algunos documentos y cartas escritas en donde ya se estableció una operación de venta. Mire, yo creo que sobre este tema hay que tener mucho cuidado y sensibilidad, ¿no? Porque tiene que ver con la relación bilateral también entre dos países, entre dos presidentes que tienen una relación personal y política e institucional cercana. Reconocer que hubo un proceso y probablemente, al parecer, en Colombia no se transfirió adecuadamente la información, no se hizo conocer a quienes debían informarse y eso generó eso que ustedes han señalado como un desmentido, que en realidad le preguntaba eso porque, inicialmente se ha dicho ya se vendió y hay una diferencia entre el ya se vendió y él está en negociaciones. Pero escuchemos lo que dijo el presidente Guillermo Lasso hace pocos instantes para que quienes nos escuchan puedan contextualizar un poco de lo que hablamos. En primer lugar, yo lamento mucho que una declaración que hice yo hoy en las radios en el Ecuador haya causado un problema al presidente Duque. Yo lo lamento mucho y se lo he expresado eso a él en comunicación directa. Y creo que Colombia hace lo correcto. El Ecuador compró un avión Legacy nuevo, una inversión de $28 millones, cuando lo correcto es hacer lo que Colombia estaba haciendo, o está haciendo, ver una opción de un avión usado que es mucho más económico. Quiero ser cuidadoso porque la verdad que he sentido mucho el que sin ninguna mala intención haya causado un problema al presidente Duque y a su gobierno o en la política en Colombia. No es algo que está en mi cabeza producir un incidente, pero la negociación está en marcha. ¿Y podría darse con el siguiente gobierno? Sí, se puede dar con el siguiente gobierno. Se puede dar con el siguiente gobierno y hay, digamos, acuerdos y compromisos firmados ya. El presidente Guillermo Lasso ha lamentado este mal rato para el presidente Iván Duque. ¿Por qué lo lamenta? Si es que analizamos desde ese punto de vista, el error está desde Ecuador. No, insisto, yo no veo por qué usted señala que el error está en el Ecuador. El ministro Cueva ha dicho que se vendió, el presidente Guillermo Lasso dijo que se vendió. Efectivamente, y eso no es... se vendió, el avión se vendió. ¿Quién lo compró? El avión se vendió. La Fuerza Aérea Colombiana, hay documentos, había fijado el precio, ¿no? Estaba ya en proceso de ejecución de esos acuerdos, por eso le manifiesta hace un momento y eso el presidente Lasso lo acaba de señalar. Al parecer un problema político interno en Colombia, que nosotros obviamente tenemos que ser profundamente respetuosos de eso, y eso
probablemente inducido por ese problema y parece ser por falta de información adecuada, el presidente Duque ha expresado lo que ha expresado, pero ese es un proceso que estaba digamos, en ejecución, ¿no? No es que estaba recién haciendo una exploración. Hay documentos firmados, ¿no? El comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, Ramsés Rueda, ha dicho que el negocio no se ha cerrado, eso quiere decir que no se ha vendido. El presidente Iván Duque dice no se compró y tampoco se comprará durante mi gobierno, dijo Iván Duque. ¿Alguien miente aquí? Si ahí la pregunta es aquí, que hay documentos y obviamente pues el presidente de la República no va a hacer un anuncio si no tiene pues la información precisa, ¿no? En esto me parece ahí que debemos hacer un esfuerzo y aunque hayan críticas, darle crédito a la voz del presidente Lasso, quien está diciendo lo que aparece de documentos y no se está inventando. Y obviamente pues... ¿Qué dicen los documentos concretamente? Porque que hay una venta, ¿quién firmó la compra por parte de Colombia? Bueno, hay esos documentos y creo que es mejor dejarlo en esos términos porque... No, porque yo creo que la gente está pendiente, la ciudadanía está pendiente porque es un bien de los ciudadanos, son $8 millones, no es una venta menor. Es un tema que además se habló desde el inicio del gobierno. Por eso el presidente... Dejar ahí como restarle importancia a un tema que es sensible. Nadie está restando importancia al tema, ¿no? Estoy simplemente señalando que hay documentos que están firmados, estableciendo incluso plazo de pago, estableciendo el precio, y por eso es que el presidente Lasso dijo el avión está vendido a $8 millones y ese valor va a potenciar una aeronave de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y por eso la pregunta, ¿quién firma por parte de Colombia? Para que tener la certeza de que eso efectivamente ocurrió. Tampoco es un tema de reserva ni un secreto de Estado. Bueno, no son temas de reserva ni secretos de Estado, pero la debida prudencia por el efecto que eso ha tenido en la República Armada de Colombia obliga a lo que le acabo de decir, a ser prudente, a señalar a llegar hasta este punto al que estoy llegando en cuanto a informar y responder a que tanto lo que dijo el ministro de Economía como lo que dijo el presidente Lasso corresponde a la verdad de los hechos. Ahora bien, ha habido un problema, digamos, político y un problema de falta de información en Colombia. Eso ha llevado al presidente Duque a decir lo que dijo, en el sentido de que él no comprará ese avión y que tampoco lo será en su gobierno. Bueno, entonces habrá que ver en el momento oportuno quién asume digamos, la responsabilidad de aquello que está firmado. Pero yo creo que en este punto hay lo que que me quiere decir es que Duque no se ha enterado que lo compró. Bueno, no compraba el gobierno, estaba comprando una rama de las Fuerzas Armadas. Parece ser que no hubo la debida información. Ni siquiera su comandante, a Ramsés Rueda. Bueno, yo no me responsabilizo por lo que diga la persona que está acá de manifestar, le estoy comentando lo que consta de documentos. ¿Cuál es y en eso quiero referirme, cuál es el mal rato del cual lamenta el presidente Lasso? No, porque al parecer hubo algún tipo de críticas internas, ¿no? O sea, igual, insisto, hay que ser cuidadosos, prudentes, porque incluso en Colombia se está desarrollando un proceso electoral, ¿no? Y pues parece ser que eso le generó algún malestar en cuanto a las críticas internas. Y eso fue lo que el presidente lamentó, le hizo saber al presidente Duque mediante un mensaje de texto. Esperamos entonces conocer en las próximas horas quién fue la persona que por parte de Colombia firmó esa compra. Usted ha confirmado que se vendió efectivamente el avión Legacy en $8 millones a Colombia, algo que negó inicialmente Iván Duque. Ahora con lo que ha sucedido, después de la versión del presidente, pues el presidente Duque, esto que usted acaba de decir, en el sentido de lo que era ya un comprendido para el gobierno ecuatoriano, de que este avión ya estaba negociado, estaba fijado el precio y fijado plazo de pago, pues como ha dicho el presidente Duque en una declaración, él ha dejado, digamos, en cero ese proceso, ¿no? Ha dejado en cero ese proceso. Que es lamentable porque nos parecía pues que se había avanzado más allá de la sola exploración, de la sola negociación, y se había concretado esta transacción. Pero bueno, hay que ser respetuosos, ¿no? El presidente Duque ha dicho que durante su gobierno esto no se concretará. Hay un retroceso, digamos, ¿no?
Es decir, confirman ustedes que el gobierno colombiano se echó para atrás en la compra que se había dicho o se habría ya firmado del avión por los $8 millones. Pasemos de tema, por favor, doctor Ordóñez, para hablar sobre este primer año de gobierno. ¿Cuál es el balance general que ustedes hacen del primer año de gobierno, más allá del tema de la vacunación, que ha sido ya un tema subrayado durante los primeros meses? Bueno, en eso es muy importante el referirse a las cifras, de las evidencias estadísticas y a las realidades, porque a veces puede parecer como que hay un discurso publicitario, propagandístico para evaluar lo que ha sucedido durante este año. Pero empiezo a decirle que hay que insistir en el tema de la vacunación, porque si usted me dice cuáles son los resultados de este año, es inevitable que nos refiramos a la vacunación. ¿Y por qué es importante la vacunación? Por varios motivos, ¿no? Primero, por lo que significó en términos de, sí, parte del impacto social que tuvo. Segundo, el impacto económico, quizá mucho más importante, porque eso ha significado que ha habido una recuperación de la economía más rápido de lo que se esperaba, ¿no? Y tercero, por un elemento que es muy importante, a veces perdemos de vista la importancia de lo que no sucede. Y durante este proceso no ha habido un ápice, ni siquiera una duda, ni siquiera por un chiste, un acto de corrupción, cuando se han manejado procesos de compra directa por alrededor de $1.000 millones, que fue algo más o menos lo que costó el proceso de vacunación. Luego está la evidencia de las cifras en cuanto a los equilibrios que se han logrado en el manejo del presupuesto del Estado. ¿Y por qué es importante esto, no? Porque mucha gente dice, bueno, ¿de qué me sirve a mí, mi vida diaria, no? Bueno, porque no hay forma de generar inversión y la generación de empleo que deviene de la inversión si no hay estabilidad fiscal, si no hay confianza en la economía. Las cifras muestran, Fausto, que ha habido una reducción más allá que significativa del déficit fiscal en apenas un año, de 7.000 millones a 2.200 millones. Se han reclasificado muchas cuentas para transparentar lo que es realmente gasto de inversión y no el gasto corriente maquillado de gasto de inversión. Se ha trabajado mucho en las cuentas de proveedores, de cuentas que están sin pago a contratistas del Estado. Se ha transparentado muchísimo las cuentas de la seguridad social. Esto ha sido un trabajo muy duro, muy complejo, ¿no? Que ha sido acompañado por los multilaterales que han ido observando que se vayan cumpliendo, ¿no? Ese ordenamiento de las cuentas para generar los flujos que están comprometidos en los acuerdos internacionales. Luego también algo que parece ser un poco extraño en general a la comprensión de los ciudadanos, que es el incremento de la reserva de libre disposición. Y esto es importante, ¿por qué? Porque permite, pues, la confianza que existe en el sistema de dolarización. Ese sistema ya no está en duda. Hemos llegado a niveles récord de reservas, que no es dinero, ¿no? Que no es ahorro del Estado, ni es dinero, ni es caja del Ministerio de Economía, es reserva pura y neta, ¿no? Hay que cuidarlo, lo que da, digamos, cierta certeza al sistema monetario. Pero, sí. no obstante, doctor Ordóñez, hay algunos pendientes, y principalmente lo que se escucha y lo que se mira y se palpa ya en las calles, en los hospitales, por ejemplo, a propósito de dos temas que creo que son trascendentes. El tema de la salud, la falta de medicinas en los hospitales, no solo en los hospitales del IES, en los hospitales públicos, no hay medicinas, no hay insumos, la gente se queja. Ya hubo la semana pasada quejas también por una baja del sistema en el Seguro Social. Pero en los hospitales públicos también la gente tiene que salir a comprar, en algunos casos, desde el paracetamol. La situación en los hospitales es complicada. Hubo ya la separación de los médicos que estuvieron en algunos casos durante prácticamente toda la pandemia. ¿Qué va a pasar con el tema de salud? Creo que es uno de los pendientes. A ver, muchas cosas están pendientes, ¿no? Y en el tema de salud, sí, hay una fundamental importancia en cuanto a lo que corresponde a lo que un ciudadano cuida. Las personas cuidamos fundamentalmente la salud y debemos ser consecuentes con la necesidad de que el Estado brinde un servicio de calidad a los ciudadanos, sobre todo a aquellos que no lo pueden pagar, ¿no? Ahora, fíjese, usted plantea un tema que tiene que ver con un problema atávico, estructural, ¿no? De deficiencia, ¿no? Es un tema, no es de este último año, es de los últimos 15, 20 años, a pesar de los años previos al anterior, del gobierno del presidente Moreno, hubo mucho dinero, se construyó mucha infraestructura, pero no se creó un sistema de salud pública. Entonces tenemos hospitales, pero no tenemos medicina.
no tenemos medicamentos. Se sigue comprando con un sistema presupuestario que favorece la ineficiencia y la corrupción, porque usted en los hospitales compra contra presupuestos y entonces los directores de hospitales compran lo que no hace falta. ¿Y cuál es la propuesta para resolverlo? Porque sabían perfectamente que era un problema de hace 15 años, lo sabíamos hace uno. Sí, pero la propuesta es una propuesta de reforma estructural. La reforma estructural empieza por el cambio de la forma en que los ciudadanos se van a proveer de medicamentos, que es la externalización de la compra de medicinas. Ya el Estado no va a comprar medicinas. Y este proceso, que les señalo que suena sencillo decirlo, aunque la palabra puede ser un poco complicada, externalización, ¿no? Lleva muchísimo tiempo porque significa acordar con todas las cadenas farmacéuticas, establecer un mecanismo informático que impida perforaciones y corrupción. Y tercero, es más complicado fijar una tabla de precios, que es el precio que las farmacias le van a cobrar al Estado por el suministro a los pacientes. Esto lleva mucho tiempo porque hay que hacerlo en la lista de medicamentos producto por producto, ¿no? Va a significar varias cosas. La primero, un ahorro importantísimo porque van a bajar los precios. Segundo, eliminar una fuente de corrupción. Y los ciudadanos pues ya no van a estar, como usted mencionó hace un momento, pues obligados a buscar por sí mismos la provisión de medicinas. Y en algunos casos lo lamentable es que algunos, por ejemplo, incluso asociaciones de enfermos catastróficos han tenido que acudir a la vía judicial para obligarle al Estado a proveerles de la medicina, lo cual es insólito porque es un derecho. Eso que usted menciona es inhumano, en verdad. Pero ¿cómo evitamos que se produzca ese desabastecimiento? Que depende muchas veces de la voluntad de un funcionario público, ¿no? Sino a través de esta externalización de la compra de medicinas. Entonces, cada persona recibe su receta y va a una farmacia de todas las que están acreditadas, que están involucradas en las principales cadenas de comercialización de farmacias, y retirar eso. Ahora, ¿para cuándo se cumplirá esto? Porque eso le escuchamos a la ministra de Salud hace varias semanas. Sí, es verdad. Era parte de la oferta, entonces la gente necesita saber para cuándo. Lo que usted señala, lo que es verdad, ¿no? Siempre se plantea como perspectiva una fecha, aparecen imponderables, pero ¿qué es lo fundamental de esto, Fausto? Es que se va a concretar, se va a hacer, obviamente en un periodo corto, ¿no? Porque no podemos esperar muchísimo, pero que se va a hacer, se va a hacer. Y ya en ese momento, yo sé, en este rato nos quejamos, generamos pues el malestar de que falta medicinas, pero cuando ese sistema empieza a funcionar, que tiene que funcionar en poquísimo tiempo y que va a funcionar, este problema que usted menciona se va a corregir de una manera que garantice, primero, la provisión al precio que debe proveerse, y tercero, sobre todo, la eliminación de una fuente de corrupción inhumana. Y esperemos que eso se concrete y le tomamos la palabra. Lamentablemente me quedé sin tiempo, son las 19:24. Doctor Ordóñez, gracias por estar con nosotros. Pudimos hablar de muchas otras cosas. Sí, hay algunos temas, todavía se nos queda la seguridad, se nos queda la crisis carcelaria. No, con todo gusto, bueno, cuando quiera, yo estoy a la orden. Tendremos nuevos espacios. Le agradezco muchísimo. A usted, muchas gracias. Buen día. Buenas noches. Gracias. Ha sido el doctor Diego Ordóñez, consejero presidencial, hablando sobre dos temas cruciales: la venta del avión presidencial en $8 millones al gobierno de Colombia, una venta que ha confirmado Diego Ordóñez se cayó tras haberse conocido inicialmente que había sido una venta confirmada. El gobierno del presidente Iván Duque se habría echado para atrás una vez que se conoció sobre esta venta. También hablando sobre los logros y algunas complicaciones y deudas que tiene el gobierno durante este primer año de gestión. Algunos temas pendientes, principalmente respecto de la salud y la provisión de medicinas. 19:25. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.